Muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, respetados señores diputados. Diputada María Corina Machado, usted se ganó ese título gracias a todos los venezolanos que votaron por usted, y así que la seguimos considerando diputada. A los venezolanos, representantes de su sociedad civil, gracias por estar aquí con nosotros. Trataré de ser breve, los periodistas estamos acostumbrados a cortar, vamos a ver si en este caso lo logramos, porque hay mucho que decir sobre este caso. Primero que todo, quiero presentarles a ustedes quiénes somos. NTN 24 es un canal internacional de noticias en español, de habla hispana. En nombre del canal y de los 170 profesionales de la televisión que trabajamos en él, les agradecemos muchísimo que nos abran este espacio para ser escuchados. Fuimos censurados en Venezuela y más adelante ustedes sabrán por qué. Les estaré explicando algunos de los casos que hemos cubierto como periodistas. Es un honor estar aquí porque precisamente ustedes representan el quehacer cotidiano de la democracia. Aquí en el Parlamento Europeo conviven todas las tendencias políticas, todas las tendencias ideológicas, todas las diversas formas de pensamiento de manera pacífica. Puede haber discusión de manera pacífica, dura pero pacífica. Bueno, yo les pongo un ejemplo. María Corina Machado, en su recinto como diputada, recibió hace poco más de un año, poco menos de un año, un golpe terrible en la nariz por pensar distinto. Tuvo que ser llevada a la clínica con 5 fracturas. Eso pasa cuando se pierden las perspectivas de los valores democráticos y la tolerancia. Para poner solamente un ejemplo de lo que pasa en Venezuela. Una cosa es la discusión fuerte y otra cosa es respetar al que piensa distinto. Y eso está pasando en Venezuela. ¿Cómo nació NTN 24? Nosotros como grupo de periodistas nacimos en un momento, en un contexto en el que nuestra región, América Latina, vive un proceso de integración muy profunda e irreversible, desde lo económico, desde lo comercial y en otros aspectos. En lo comercial estamos con bloques fuertes, estamos con alianzas, en lo económico venimos en un crecimiento sostenido, incluso hemos logrado reducir la pobreza de una manera significativa, lo dice el Banco Mundial, 70 millones de personas dejaron de ser pobres. Pero cuando hablamos de los valores democráticos, cuando hablamos de las prácticas democráticas, cuando hablamos de las garantías y los derechos civiles, ¿en qué va esa integración? En ese contexto nacimos. Y cuando llegamos a ejercer, bueno, muchos de nuestros colegas que ya llevan muchos años haciendo periodismo en sus diferentes naciones de América Latina, incluso de España, nos encontramos con este socialismo del siglo XXI cada día más permeando nuestras sociedades, llegando a diferentes países y convirtiéndose en una realidad que como periodistas hemisféricos tenemos que enfrentar. Son gobiernos que usan las herramientas democráticas como las elecciones populares, las urnas, para acceder al poder. Y una vez en el poder, ahí, usando todas las herramientas que les da y la justificación que les dan todos esos votos, comienzan a destruir esas prácticas democráticas. Podemos mencionar muchos ejemplos de eso que ha sucedido, pero yo me voy a referir al que nos compete a nosotros como medios de comunicación y como periodistas. El pasado 6 de febrero, señores eurodiputados, la señal informativa del canal internacional NTN 24, que llega a todo el hemisferio a través de los cableoperadores de televisión por suscripción, fue apagada en Venezuela por orden directa del gobernante Nicolás Maduro. Sufrimos lo que ya en este país se denomina el apagón mediático. La orden provino, según los operadores DirecTV y Movistar, de la Comisión Nacional de Televisión, CONATEL. CONATEL es el órgano rector de las comunicaciones en Venezuela. Horas después, el presidente Nicolás Maduro confirmó que se había tratado de una decisión de Estado. Una decisión de Estado, un presidente que en cadena nacional dice fuera un canal de comunicación del aire y a las pocas horas ese medio de comunicación está fuera. Nos preguntamos si tiene que ver o si atañe a una práctica democrática. Nos preguntamos además sobre la independencia de la justicia y de los organismos que asumen pues estos procesos administrativos.
A NTN 24 ni siquiera le dijeron de qué lo acusaban. Sencillamente Nicolás Maduro dijo que no iba a permitir que de afuera un canal internacional viniera a acabar y a desestabilizar con el clima psicológico de su país. Nosotros nos preguntamos, ¿el clima psicológico de su país no debe cuidarlo él? Cuando hay una marcha masiva ese 12 de febrero de todos los opositores y los estudiantes, una marcha que nadie se imaginaba la convocatoria que tenía y que fuimos el único medio de comunicación en transmitirlo. Yo les quiero contar que las televisiones locales venezolanas y las otras televisiones en ese momento transmitían programas de entretenimiento, transmitían animados para niños, transmitían conciertos musicales. NTN 24 era el único canal que en ese momento estaba hablando de las marchas pacíficas y no solamente hablando de la marcha opositora, incluso también estábamos obviamente informando sobre esa marea roja o la marcha que sale a hacerle contraposición a las marchas opositoras. Tras la censura, el pueblo venezolano continuó buscando la señal de NTN 24 como fuente de información independiente a través de la señal en vivo de nuestra página web. El gobierno también mandó a cerrar nuestra página, a bloquear nuestra página. Nosotros queremos agradecerles mucho a ustedes aquí, porque el pasado jueves 27 de febrero en Estrasburgo, ustedes, señores eurodiputados, discutieron, como ya lo ha dicho también la diputada y el presidente, la grave situación de derechos humanos que afronta Venezuela, y por una abrumadora mayoría fue aprobada una resolución final que condena los hechos violentos, que condena las detenciones arbitrarias, las violaciones a los derechos humanos, pero también explícitamente se refirieron a NTN 24. Muchas gracias por su solidaridad. Lo mismo ha sucedido con los comités de relaciones exteriores de Senado y Cámara de los Estados Unidos. Fue en días posteriores, por una decisión bipartidista también generaron una resolución condenando las violaciones a los derechos humanos y condenando el cierre de NTN 24. Nosotros aquí ante ustedes denunciamos la flagrante violación al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la información. También queremos denunciar las acusaciones del gobierno venezolano. El gobierno nos tacha nuestro canal de ser criminal, de ser fascista, de ser impulsor de un golpe de Estado e incluso de un magnicidio. Esto lo hizo a través de una comunicación interna a todas las delegaciones diplomáticas del mundo en todos los países. Estas acusaciones que criminalizan a las voces independientes las consideramos propias de los regímenes alejados de los principios democráticos. Recordamos que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Reza así el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También quiero resaltar el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. 2. Se respeta la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo. Un pluralismo informativo que yo quiero decirles que es muy difícil de ejercer en este momento en Venezuela. Las televisiones privadas tienen miedo después de lo que le ocurrió a RCTV, un caso que ustedes han documentado en estos recintos. Con 50 años de historia, este canal fue sacado del aire al no serle renovada la licencia de transmisión. Esto pasó en mayo de 2007, como decía la diputada. En cuanto a la radio, queremos destacar el triste cierre de 34 emisoras en todo el territorio nacional, con esa misma excusa. Allí, por ejemplo, cayó el circuito CNV, uno de los más grandes del país que transmitía en territorio nacional. Su dial en Caracas le fue otorgado a la Asamblea Nacional. El puntillazo final es ahora con el cierre de esta ventana internacional, acusándonos de lo mismo, repitiendo el libreto. También denunciamos ante ustedes las más de 249 agresiones que, según la ONG Espacio Público, han sufrido los periodistas en Venezuela y la libertad de expresión desde el pasado 12 de febrero. Son muchas esas agresiones. NTN 24 se une a las voces que llaman al diálogo entre el gobierno y la oposición. Incluso nos atrevemos a proponer que incluyan dentro de ese diálogo restablecer nuestra señal informativa en Venezuela. Igual creemos que eso sería, bueno, una buena muestra, un gesto de paz por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Igual que lo sería, yo creo que apremia aún más
que sean liberados los detenidos políticos como Leopoldo López, los alcaldes opositores y tantos jóvenes y manifestantes que hoy están tras las rejas. También urge el cese de la represión contra esos manifestantes y esos estudiantes. Estamos dispuestos a hablar, pero no a claudicar, porque todas estas cosas que planteamos es el punto de partida para un diálogo verdadero y no para una parodia que legitime una democracia desvanecida. Queremos que el diálogo sirva para una transición, no para legitimar a un gobierno que sigue pasando por encima todos los derechos y las garantías de quienes no piensan como él quisiera o ese gobierno quisiera que pensáramos. NTN 24 seguirá denunciando los tratos crueles y degradantes a plena luz del día. Y se los menciono, como el caso de la funcionaria de la Guardia Nacional, quien con su casco antibalas golpeó sin cesar la cabeza de una manifestante mientras otras 10 guardias la miraban y no hicieron nada para detenerla. Esa mujer después fue encarcelada y después fue acusada y en este momento asume cargos. Seguiremos recogiendo y entregando testimonios de quienes sufren en carne propia el abuso, como los jóvenes que fueron encarcelados y denunciaron ante nuestras cámaras haber recibido violaciones sexuales dentro de la cárcel. Pocas horas valientemente lo denunciaron ante nuestras cámaras después de ser liberados. Seguiremos entrevistando a quienes se atreven a denunciar, como el caso de la amiga de infancia de la jueza 17 de Garantías. Ella fue la que tomó la decisión de enviar al opositor Leopoldo López a la cárcel de Ramo Verde. Pues su amiga le entrega un chat privado a nuestro equipo de redactores en Estados Unidos, diciéndole, la jueza a su amiga, que tuvo que tomar la decisión porque estaba bajo presión, porque es mamá de una niña de 3 años y tuvo miedo. Lo seguiremos denunciando. Seguiremos enseñando los videos de detenciones arbitrarias. Para poner un ejemplo, un joven que es arrastrado a la fuerza de su casa por hombres que ni siquiera tienen uniforme, son armados y no tienen uniforme. El padre de ese joven nos narró durante 2 noches la angustia y el drama que pasó mientras pudo encontrar a su hijo después de esas 2 noches sin saber ni siquiera dónde se lo llevaban y sin tener una orden judicial, esos hombres que se lo llevaban. Seguiremos transmitiendo materiales visuales como el video que también registró cuando un guardia nacional le dispara a un joven que queda en el piso durante toda la noche y los guardias pasan por encima de él como si nada hubiera pasado. Al final de la noche la mamá puede llevarlo a unos cuidados intensivos y salvarlo cuando lo llevaba casi moribundo. NTN 24 es un canal que llega a 40 millones de televidentes. En nombre de ellos, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias porque desde aquí respaldan las libertades que garantizan nuestra democracia, como la libertad de prensa, prensa libre, como la libertad de expresión. Muchas gracias, señores eurodiputados.